Os primeros años de María. En los vastos campos de la hacienda El Paraíso, la vida parecía seguir un ritmo inmutable, como si cada amanecer prometiera la misma calma y tranquilidad que el anterior. María, una niña de apenas 7 años, creció rodeada por la exuberante naturaleza que florecía a su alrededor, en un mundo que, aunque sencillo, estaba lleno de calidez y amor. El padre de María, Pedro, era un hombre robusto y de manos curtidas por el trabajo diario. Sus ojos, siempre brillantes y llenos de determinación, reflejaban el profundo amor que sentía por su familia. Pedro era el pilar de aquel hogar humilde. Desde temprano, se levantaba con el primer canto del gallo para cumplir con sus labores en la hacienda, donde era respetado por su dedicación y lealtad al hacendado, don Ramiro. Pero para Pedro, no había mayor satisfacción que regresar cada noche y ser recibido por los abrazos de sus hijos y el dulce beso de su esposa, Rosa. Rosa era la esencia del hogar, una mujer de apariencia frágil pero con una fortaleza interior inquebrantable. Con sus manos amorosas, cuidaba de sus hijos y se encargaba de las tareas domésticas, además de criar algunas gallinas y cerdos que les proveían lo necesario para subsistir. A pesar de las largas jornadas, Rosa siempre encontraba tiempo para sentarse con María, José, y la pequeña Ana, contándoles historias que les transportaban a mundos lejanos, mientras el fuego de la chimenea iluminaba sus rostros con un resplandor dorado. La vida en la hacienda tenía su propio ritmo. Todas las mañanas, María y sus hermanos se preparaban para la larga caminata hasta la escuela, que estaba a varios kilómetros de distancia. A pesar de la fatiga y el cansancio que esta rutina diaria les imponía, nunca se quejaban. Al contrario, cada paso les acercaba a un futuro que, aunque incierto, ellos imaginaban brillante y lleno de oportunidades. La educación, como Rosa les repetía constantemente, era la llave que abriría puertas que ellos ni siquiera podían imaginar. Los fines de semana eran una celebración en sí misma. La familia se vestía con sus mejores ropas, cuidadosamente remendadas por Rosa, y emprendían el camino hacia el pueblo más cercano. El mercado, bullicioso y lleno de vida, era un festín para los sentidos. María y sus hermanos correteaban entre los puestos, maravillados por los colores vibrantes de las frutas, el aroma del pan recién horneado y la música alegre que resonaba en cada rincón. Al final de la jornada, Pedro siempre les regalaba un pequeño lujo, un helado de crema, que disfrutaban con una sonrisa amplia y satisfecha. Pero detrás de esta aparente normalidad, la vida era un delicado equilibrio que se mantenía gracias al esfuerzo incesante de Pedro y Rosa. Aunque la familia tenía lo justo para vivir, nunca les faltó lo esencial: amor, apoyo mutuo y la esperanza de un futuro mejor. María, en su inocencia, creía que esta paz y felicidad durarían para siempre. Sin embargo, en los recovecos más oscuros de la hacienda, el destino comenzaba a tejer una trama de dificultades y desafíos que pondrían a prueba la fortaleza de cada uno de ellos. La infancia de María, hasta entonces marcada por la serenidad y la certeza de un hogar seguro, estaba a punto de cambiar para siempre, llevándola por caminos de incertidumbre que nunca habría imaginado. Pero, en este momento, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y la familia se reunía para cenar, con las risas de los niños llenando la modesta cocina, nada hacía presagiar la tormenta que estaba por venir. María, con su corazón lleno de sueños y su alma ingenua, seguía aferrada a la seguridad que solo el amor de su familia podía ofrecerle, sin saber que estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío de su vida. La hacienda El Paraíso se despertaba con la misma rutina diaria. El sol asomaba perezosamente por el horizonte, bañando los campos en un suave resplandor dorado, y las aves trinaban sus cantos matutinos, saludando un nuevo día de trabajo. Sin embargo, una mañana que parecía ser como cualquier otra, se convertiría en el inicio de una tragedia que cambiaría para siempre la vida de la familia de María. Pedro, como de costumbre, se levantó antes que nadie, preparándose para enfrentar otra jornada en los campos. Pero ese día, algo era diferente. Al intentar levantarse, sintió un mareo repentino, una extraña debilidad que se apoderó de su cuerpo. Su visión se nubló, y antes de poder pedir ayuda, sus piernas cedieron bajo su peso. El ruido sordo de su caída despertó a Rosa,
quien corrió hacia él con el corazón en la garganta. Cuando lo encontró en el suelo, su rostro contraído en un dolor inexplicable, supo de inmediato que algo grave había ocurrido. El médico del pueblo, convocado con urgencia, llegó tan rápido como pudo, pero sus palabras fueron un golpe devastador para Rosa. Pedro había sufrido un derrame cerebral, un evento que dejaba secuelas impredecibles, y en muchos casos, irreversibles. Mientras el médico intentaba estabilizarlo, el hogar que una vez había sido un refugio de amor y seguridad se llenó de una sombra de temor y desesperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. Pedro, el hombre fuerte y trabajador que había sido el sostén de la familia, ahora yacía postrado en una cama, su cuerpo debilitado y su mente atrapada en una lucha por recuperarse. Su sonrisa, siempre tan cálida, se había desvanecido, y en su lugar había una expresión de dolor y confusión que partía el corazón de María cada vez que lo miraba. La noticia del derrame se extendió rápidamente por la hacienda y el pueblo cercano. Los vecinos y compañeros de trabajo de Pedro visitaban la casa, ofreciendo palabras de consuelo y llevando pequeñas ofrendas, pero en sus ojos se reflejaba la misma preocupación: ¿cómo sobreviviría la familia sin el ingreso principal? Aunque la comunidad era solidaria, todos sabían que la vida en el campo no permitía caridad prolongada. El hacendado, don Ramiro, un hombre pragmático y con un negocio que mantener, visitó a Rosa para expresar su pesar por la situación de Pedro. Aunque le ofreció palabras amables, fue claro en que no podía permitirse tener un empleado incapacitado en la hacienda. Con el corazón apesadumbrado, le entregó a Rosa una suma de dinero como indemnización, suficiente para cubrir algunos meses de alquiler en la ciudad, pero insuficiente para sostener a la familia decisiones a largo plazo. Así, en cuestión de días, la vida de María y su familia cambió radicalmente. La casa en la hacienda, que había sido su hogar durante tantos años, quedó atrás. Con el poco dinero que tenían, se mudaron a un pequeño y humilde cuarto en la ciudad. Rosa, con lágrimas contenidas, se despidió de los vecinos y del lugar donde había criado a sus hijos. María, aún en su inocencia, no entendía completamente el alcance de lo que estaba sucediendo, pero el miedo en los ojos de su madre y la fragilidad de su padre empezaban a sembrar en su corazón una inquietud que nunca antes había conocido. En la ciudad, la realidad los golpeó con dureza. Rosa, que había sido ama de casa toda su vida, se vio obligada a buscar trabajo. No había tiempo para lamentarse, tenía que actuar rápidamente para alimentar a sus hijos y pagar el alquiler. La transición fue dolorosa y difícil. José, a pesar de su corta edad, entendió la gravedad de la situación, y sin dudarlo, ofreció su ayuda. A sus 11 años, comenzó a trabajar medio tiempo en los campos cercanos, realizando tareas duras, pero necesarias, para aportar algo de dinero al hogar. Su niñez fue truncada de golpe, y en su lugar, emergió un joven con una carga demasiado pesada para su edad. Mientras tanto, María observaba todo con una mezcla de confusión y tristeza. La imagen de su padre, una vez tan fuerte y protector, ahora reducido a un hombre débil y dependiente, era un golpe constante a su corazón. La joven, que antes soñaba con un futuro brillante, comenzó a comprender que la vida podía ser cruel e injusta, y que los desafíos que su familia enfrentaba eran solo el comienzo de una batalla mucho más grande. La situación en casa se volvía cada vez más tensa. Rosa, agotada por las largas jornadas de trabajo y el cuidado de Pedro, trataba de mantener el ánimo de sus hijos, pero la fatiga y la desesperanza se reflejaban en su rostro. Las noches, que antes estaban llenas de risas y cuentos antes de dormir, ahora eran silenciosas y cargadas de una angustia palpable. María, abrazando a su pequeña hermana Ana, se prometió a sí misma que, de alguna manera, encontraría una forma de devolverles la felicidad que habían perdido. Así comenzó una nueva etapa en la vida de María, marcada por la pérdida y el sacrificio. El derrame de Pedro había cambiado todo, dejando a la familia al borde del abismo. Pero, aunque el futuro era incierto, en el corazón de María empezaba a germinar una semilla de resiliencia que, con el tiempo, la ayudaría a enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Con el paso de los años, a pesar de las adversidades,
María floreció en una joven llena de esperanza y determinación. La vida en la ciudad le había enseñado a ser fuerte, pero también la había llenado de sueños, uno de los cuales era tener un matrimonio tan amoroso como el de sus padres. Aunque Pedro nunca se recuperó completamente, siempre mantuvo ese cariño incondicional hacia Rosa y sus hijos, sirviendo como un faro de lo que significaba el verdadero amor. Un día, en medio de la rutina cotidiana, apareció en la vida de María un joven llamado Alejandro. Con su carisma y una sonrisa que prometía un futuro brillante, él capturó rápidamente su atención. Alejandro, que trabajaba como mecánico en un taller cercano. Parecía ser todo lo que María había soñado, amable, trabajador, y con un espíritu aventurero que encendía su imaginación. No pasó mucho tiempo antes de que se sintieran atraídos mutuamente. Alejandro se ganó rápidamente la confianza y el cariño de la familia de María. Pedro, desde su silla de ruedas, lo veía con buenos ojos, pensando que finalmente su hija había encontrado a alguien que la cuidaría como ella merecía. Rosa, aunque un poco más cautelosa, también aprobó la relación, viendo en Alejandro un hombre que parecía ser respetuoso y con buenos valores. Las reuniones familiares se llenaron de risas nuevamente, y María se permitió creer que, después de tanto sufrimiento, la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad para ser feliz. El noviazgo fue rápido pero intenso. Alejandro era atento y demostraba estar comprometido con María. Le prometió un futuro lleno de amor y prosperidad, pintándole un cuadro de una vida juntos en la que ambos se apoyarían mutuamente para construir un hogar sólido y feliz. María, que siempre había soñado con un amor así, se dejó llevar por sus palabras y, finalmente, aceptó la propuesta de matrimonio con un corazón lleno de esperanza y alegría. La boda fue sencilla, pero llena de emociones. Pedro, con lágrimas en los ojos, vio a su hija caminar hacia el altar, apoyada por José, que ahora era un joven fuerte y protector. Para María, ese día fue la culminación de todo lo que había anhelado, unirse a un hombre al que amaba y con quien esperaba construir una vida llena de felicidad. Sin embargo, la realidad no tardaría en mostrar su lado más oscuro. Poco después de la boda, la burbuja de felicidad en la que vivía María comenzó a desmoronarse. Alejandro, que había perdido su trabajo por motivos que nunca aclaró, empezó a mostrar un comportamiento preocupante. A pesar de estar desempleado, no hizo esfuerzos por buscar un nuevo trabajo. Los días que decía salir para encontrar empleo, en realidad los pasaba en casa de su madre, evitando enfrentar la responsabilidad que venía con ser esposo y, pronto, padre. María, aunque sorprendida por la falta de ambición de Alejandro, inicialmente se mostró comprensiva. Estaba decidida a mantener la armonía en su matrimonio, confiando en que él eventualmente encontraría su camino. Sin embargo, con el paso de los meses, la situación se volvió insostenible. Las discusiones comenzaron a volverse frecuentes, especialmente cuando María, ahora embarazada de su primer hijo, se vio obligada a trabajar para mantener la casa. La joven, que había idealizado el matrimonio como un refugio de amor, se encontró sola y cargando con una responsabilidad que no esperaba. Las promesas de Alejandro se habían disuelto en el aire, dejando en su lugar un hombre indiferente y reacio a aceptar su papel de proveedor. Cuando María lo confrontaba, su respuesta era siempre la misma: si no te gusta, busca una vida mejor. Le prometió un amor eterno, ahora la dejara enfrentar el mundo sola. El dolor emocional comenzó a crecer dentro de ella, mezclándose con el cansancio físico de trabajar largas horas mientras su cuerpo soportaba el peso del embarazo. Cada día era una lucha constante por mantener la casa y preparar la llegada del bebé, mientras Alejandro seguía viviendo en la sombra de la irresponsabilidad. María, que había visto en sus padres un ejemplo de amor y sacrificio, ahora se sentía atrapada en una relación que parecía un reflejo oscuro de lo que siempre había soñado. Las promesas rotas, la indiferencia de Alejandro y el temor creciente por el futuro de su hijo, la llevaron a un estado de desesperación. Sin embargo, a pesar del dolor, ella continuó adelante, aferrándose a la esperanza de que, de alguna manera, las cosas mejorarían. Pero el destino tenía otros planes, y la vida de María estaba a punto de enfrentar pruebas aún más duras.
Con el nacimiento de su primer hijo, María esperaba que algo en Alejandro cambiara, que el milagro de la vida lo inspirara a asumir sus responsabilidades. Sin embargo, el pequeño no trajo consigo la transformación que María anhelaba. En cambio, las tensiones en su matrimonio se intensificaron. Alejandro, en lugar de convertirse en el padre amoroso que María había imaginado, se sumió aún más en su apatía. Hacía trabajos ocasionales, bicos que apenas alcanzaban para mantener un hogar, y cada vez que María le pedía que buscara un empleo fijo, él respondía con una indiferencia que la desgarraba por dentro. La situación financiera se deterioró rápidamente. Las deudas comenzaron a acumularse, y María, ya agotada por el trabajo y el cuidado del recién nacido, luchaba por mantener la familia a flote. La casa en la que vivían, un pequeño alquiler en un barrio humilde, pronto se convirtió en un lujo que no podían permitirse. Alejandro, cada vez más ausente y retraído, sugirió que se mudaran a la casa de su madre, un lugar donde él podría seguir evadiendo sus responsabilidades mientras María enfrentaba la realidad. La mudanza fue un golpe devastador para María. No solo significaba renunciar a su hogar, sino también aceptar que su matrimonio estaba lejos de ser el refugio seguro que había imaginado. En la casa de su suegra, María se vio atrapada en un ciclo de trabajo agotador y soledad emocional. Alejandro, lejos de cambiar, parecía cada vez más cómodo en su papel de espectador, dejando a su esposa cargar con el peso de la familia. Para María, la llegada de su segundo embarazo fue tanto una bendición como una maldición. Aunque amaba a sus hijos con todo su corazón, la realidad de traer otro niño al mundo en medio de tantas dificultades la llenaba de angustia. A medida que su vientre crecía, también lo hacía la distancia entre ella y Alejandro. Las discusiones se convirtieron en gritos, y las palabras hirientes que antes parecían impensables ahora eran una constante en su relación. La tensión llegó a un punto crítico cuando, faltando pocos meses para el nacimiento de su segundo hijo, María se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en esas condiciones. El hombre al que una vez había amado se había convertido en una fuente constante de dolor y frustración, y sus sueños de un matrimonio feliz se habían desvanecido en una niebla de desilusión y sufrimiento. Con el corazón destrozado, pero consciente de que debía proteger a sus hijos y a sí misma, tomó la dolorosa decisión de separarse de Alejandro. La separación no fue fácil. María, debilitada por el embarazo y el cansancio emocional, volvió a la casa de su madre, buscando un refugio donde pudiera sanar y preparar la llegada de su segundo hijo. Rosa, aunque envejecida por las dificultades de la vida, la recibió con los brazos abiertos, ofreciendo el amor y el apoyo que María tanto necesitaba. Pero la lucha estaba lejos de terminar. María sabía que no podía depender de su madre para siempre. Después del nacimiento de su segundo hijo, tomó una decisión valiente: dejar atrás todo lo que conocía y mudarse a una ciudad más grande en busca de un trabajo fijo que le permitiera mantener a su familia. Aunque el futuro era incierto y el miedo a lo desconocido era abrumador, María estaba determinada a superar los obstáculos y encontrar una vida mejor para ella y sus hijos. Así, con el corazón lleno de cicatrices pero también de una inquebrantable voluntad de luchar, María se embarcó en un nuevo capítulo de su vida. El camino por delante sería arduo y lleno de desafíos, pero en lo más profundo de su ser, sabía que, de alguna manera, encontraría la fuerza para salir adelante. Su historia de dolor y superación apenas comenzaba, y aunque las sombras aún la rodeaban, María estaba decidida a buscar la luz, no solo por ella, sino por los dos pequeños que dependían de su coraje y determinación. La llegada a la nueva ciudad marcó un punto de inflexión en la vida de María. Con sus dos hijos pequeños y el corazón cargado de incertidumbre, se enfrentó al desafío de empezar de nuevo en un lugar desconocido. La ciudad, bulliciosa y llena de oportunidades, también era un escenario imponente para alguien que venía de una vida tan humilde. María no tenía tiempo para dudar, sus hijos dependían de ella, y su determinación de ofrecerles un futuro mejor la impulsó a seguir adelante. El primer paso fue encontrar un lugar donde pudieran vivir. Después de días buscando sin descanso, María encontró un pequeño cuarto en una casa compartida. Era modesto, con apenas el espacio suficiente para una cama y una pequeña cocina improvisada,
pero para ella era un refugio. Un lugar donde podía proteger a sus hijos del frío de la calle y darles un techo bajo el cual dormir. Aunque las paredes desnudas y el suelo de cemento eran un recordatorio constante de lo mucho que había perdido, María se aferraba a la esperanza de que ese era solo el primer peldaño en su camino hacia una vida mejor. María comenzó a trabajar como empleada doméstica en una casa cercana. El trabajo era duro, pero pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler y comprar lo esencial para sus hijos. Su jefa, una mujer amable llamada Doña Teresa, notó el esfuerzo y la dedicación de María, y comenzó a ayudarla de diversas maneras. Le ofrecía ropa y zapatos para los niños, e incluso le daba algunos alimentos extras cuando podía. Para María, estos gestos significaban el mundo, eran pequeños rayos de luz en medio de la oscuridad. A pesar de las dificultades, María encontró una chispa de alegría al ver a sus hijos bien alimentados y seguros. Aunque todavía sentía el peso de su pasado y la ausencia de un verdadero compañero, comenzaba a ver signos de estabilidad en su vida. En su trabajo. Con el apoyo de Doña Teresa y la presencia de su hermana, María empezó a creer que tal vez, solo tal vez, estaba en el camino correcto para reconstruir su vida. Justo cuando María empezaba a sentirse más segura en su nuevo entorno, la vida le presentó un nuevo desafío. Lucía, su hermana menor, había crecido y comenzaba a sentir el deseo de independizarse. Aunque su ayuda había sido fundamental para que María pudiera mantener su trabajo, ahora Lucía también anhelaba tener su propio empleo, su propio camino. María comprendía los deseos de su hermana, pero la realidad era que sin ella, la situación en casa se complicaría. El barrio donde vivían no contaba con una guardería cercana, lo que significaba que si Lucía se iba, María no tendría con quién dejar a los niños mientras trabajaba. El equilibrio que había logrado construir se tambaleaba, y la ansiedad comenzó a apoderarse de ella nuevamente. Aunque trató de encontrar una solución, como reducir sus horas de trabajo o buscar alternativas de cuidado infantil, ninguna opción parecía viable. Con cada día que pasaba, la tensión en casa crecía, y la carga emocional que María llevaba consigo se hacía cada vez más pesada. Finalmente, Lucía tomó la decisión de buscar su propio camino. Aunque lo hizo con dolor, sabiendo que dejaría a su hermana en una situación difícil, también comprendía que era un paso necesario para su propio crecimiento. María, con el corazón dividido, la apoyó en su decisión, a pesar de que sabía que significaba enfrentarse a la posibilidad de perder el trabajo que tanto esfuerzo le había costado conseguir. El día en que Lucía se fue, María sintió como si una parte de su fuerza la abandonara. La casa, ya de por sí pequeña, se sintió vacía y silenciosa. Los niños, aún demasiado pequeños para comprender completamente lo que estaba sucediendo, preguntaban por su tía, mientras María luchaba por no mostrar su angustia. Doña Teresa, su jefa, intentó ayudarla lo más que pudo, pero las ausencias en el trabajo comenzaron a ser inevitables. María no podía dejar a sus hijos solos, y la falta de opciones la llevó a tomar decisiones difíciles. Eventualmente, Doña Teresa, comprendiendo la situación, se vio obligada a despedir a María. Aunque lo hizo con pesar y le ofreció toda la ayuda posible, María entendía que había perdido su única fuente de ingresos. Desesperada y sin saber a dónde acudir, María comenzó a hacer pequeños trabajos esporádicos, pero estos apenas cubrían las necesidades básicas de su familia. La situación, que antes parecía estar mejorando, comenzó a deteriorarse rápidamente. La desesperación se instaló en la vida de María como un huésped indeseado. Los días se convirtieron en una lucha constante por encontrar formas de alimentar a sus hijos, mantener un techo sobre sus cabezas y no perder la esperanza. El dinero se agotaba rápidamente, y cada día que pasaba, la situación se volvía más insostenible. Los niños, sin comprender del todo la gravedad de la situación, empezaron a notar las ausencias en la mesa y las carencias en su vestimenta. El dolor en el corazón de María crecía con cada mirada de preocupación que veía en los ojos de sus pequeños. Una tarde, agotada y con el alma destrozada, María se encontró en una conversación con una trabajadora social llamada Verónica, a quien le confió sus angustias. Verónica, conmovida por la historia de María,
decidió tomar cartas en el asunto. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras una madre luchaba tan desesperadamente por sus hijos. Así, sin perder tiempo, Verónica habló con un amigo suyo, un hombre de buen corazón llamado don Alberto, quien siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes más lo necesitaban. Don Alberto, al escuchar la historia, decidió actuar de inmediato. Visitó a María y sus hijos para ver de primera mano la difícil situación en la que se encontraban. Al llegar, quedó profundamente conmovido por lo que vio, un hogar humilde, con una madre que, a pesar de todo, seguía luchando por dar lo mejor a sus hijos. La imagen del niño mayor, que apenas tenía 4 años, llorando y preguntándole si había traído leche, le rompió el corazón. Sin dudarlo, don Alberto organizó una colecta entre sus amigos y familiares. En poco tiempo, lograron reunir una generosa cantidad de alimentos, ropa y otros artículos esenciales para María y sus hijos. Cuando regresó a la casa, cargado con bolsas llenas de provisiones, María sintió como si un gran peso se levantara de sus hombros. Las lágrimas de gratitud se mezclaban con la sensación de alivio que la inundaba, sabiendo que al menos por un tiempo, sus hijos estarían a salvo del hambre y la necesidad. Pero don Alberto no se detuvo allí. Decidido a ofrecer a María una solución más permanente, comenzó a idear un plan que pudiera sacar a la familia de la precariedad en la que vivían. Sabía que para que María pudiera recuperar su estabilidad, necesitaba algo más que ayuda temporal, necesitaba una oportunidad para reconstruir su vida de manera sostenible. Así, con el apoyo de su comunidad, don Alberto dio el primer paso hacia un cambio que transformaría la vida de María para siempre. Después de la conmovedora ayuda de don Alberto y su comunidad, María sintió que la vida comenzaba a tomar un nuevo rumbo. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía tan sombrío. La bondad y generosidad de desconocidos le devolvieron la esperanza, y con esta nueva energía, María decidió que no solo aceptaría la ayuda, sino que también trabajaría para transformar su vida de manera permanente. La primera gran sorpresa llegó cuando don Alberto le ofreció un terreno pequeño, ubicado en una zona tranquila de la ciudad. Aunque modesto, este terreno representaba una oportunidad para María de construir un hogar propio, un sueño que había guardado en su corazón desde la infancia. Con la ayuda de los amigos y familiares de don Alberto, se comenzó la construcción de una casita cómoda, un refugio que sería el hogar de María y sus hijos. El trabajo en la construcción avanzaba rápido, y cada ladrillo que se colocaba simbolizaba un paso más hacia la estabilidad. María, a pesar de no tener experiencia en la construcción, insistió en ayudar en lo que podía. Quería que cada parte de ese hogar llevara un poco de su esfuerzo, de su dedicación. La comunidad se unió en torno a ella, ofreciendo no solo ayuda física, sino también un apoyo emocional que le daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, la casa estuvo terminada. Un hogar sencillo, pero lleno de amor y esperanza. Frente a la casa, se construyó un pequeño local comercial, equipado para que María pudiera comenzar un negocio de venta de helados. Que se comprometió a proveer todo lo necesario para que María pudiera iniciar su negocio sin preocupaciones. María se sintió abrumada por la generosidad y el amor que había recibido. La vida que había sido tan dura con ella parecía ahora devolverle todo lo que había perdido. Los niños, emocionados por la nueva casa, empezaron a hablar sobre sus sueños, inspirados por la fortaleza de su madre. Y aunque los recuerdos de su padre, quien había fallecido poco tiempo atrás, aún dolían, María encontró consuelo en la idea de que él estaría orgulloso de lo lejos que habían llegado. Con su nuevo negocio en marcha y una casa propia donde vivir, María comenzó a experimentar una estabilidad que no había sentido en años. Ella vivía en una región del país donde el sol parecía brillar eternamente. Pronto se convirtió en un punto de referencia en el barrio. Los vecinos, atraídos no solo por los helados, sino también por la calidez y amabilidad de María, se convirtieron en clientes habituales. La pequeña tienda no solo le proporcionaba ingresos, sino también un sentido renovado de propósito y dignidad. La vida para María y sus hijos empezó a florecer. Gracias a los ingresos de la heladería y a las ventas de otros dulces en días más fríos, ya no les faltaba nada.
Las risas y juegos de sus hijos resonaban en la casa, llenando de alegría cada rincón. María, quien había soportado tantas pruebas, finalmente podía disfrutar de los frutos de su arduo trabajo y de la solidaridad de quienes la habían apoyado. No pasó mucho tiempo antes de que un nuevo amor llegara a su vida. Un hombre trabajador y bondadoso, llamado Francisco, entró en su vida de manera inesperada. Francisco, un cliente habitual de la heladería, se sintió atraído no solo por la dulzura de los helados, sino también por la fortaleza y belleza interior de María. Con el tiempo, la amistad se convirtió en amor, y Francisco demostró ser un verdadero compañero, dispuesto a trabajar codo a codo con María para construir un futuro juntos. La vida de María cambió radicalmente. Lo que alguna vez fue una lucha diaria por la supervivencia se transformó en una historia de éxito, amor y superación. Francisco no solo apoyaba a María en su negocio, sino que también se involucró en la crianza de los niños, brindándoles el padre que tanto necesitaban. Juntos, formaron una familia unida y feliz, donde el amor y el respeto mutuo eran la base de todo. Un año después de haber comenzado su nuevo negocio, María se encontraba en una situación completamente diferente. Su heladería prosperaba, y su hogar se había convertido en un lugar lleno de vida y alegría. Los días de desesperación y carencias parecían un lejano recuerdo, y María, con un corazón agradecido, reflexionaba sobre todo lo que había vivido. María decidió invitar a don Alberto, a Verónica y a todos aquellos que habían sido parte de su transformación, a una celebración en su nueva casa. Quería agradecerles personalmente por todo lo que habían hecho por ella y su familia. En una tarde cálida y soleada, con risas y música llenando el aire, María expresó su gratitud de la manera más sincera posible. Durante la celebración, María se tomó un momento para dirigirse a todos los presentes. Con lágrimas en los ojos, habló sobre su camino, sobre los desafíos que había enfrentado y cómo, gracias a la ayuda de personas desinteresadas, había logrado superar cada obstáculo. Ustedes no solo me dieron una casa y un trabajo, dijo María, me devolvieron la esperanza y la fe en la humanidad. Por eso, estaré eternamente agradecida. Lo que hicieron por mí y mis hijos nunca será olvidado. La celebración culminó con un brindis por el futuro, un futuro que María ahora veía con optimismo y alegría. El sueño de su infancia, de tener una casa propia y una familia feliz, finalmente se había hecho realidad. Su madre, que también estaba presente, la abrazó con fuerza, orgullosa de la mujer fuerte y resistente que su hija había llegado a ser. A medida que la tarde se desvanecía en la noche, María observó a sus hijos jugar en el patio, a Francisco sonriendo a su lado, y sintió una paz profunda. Sabía que el camino había sido largo y difícil, pero también sabía que cada paso la había llevado hasta este momento de plenitud. Y en ese instante, rodeada de amor y gratitud, María comprendió que, a pesar de todo, había valido la pena. La historia de María es un poderoso testimonio de la capacidad humana para superar las adversidades, incluso cuando todo parece perdido. Es una historia de fortaleza, resistencia, y sobre todo, de la importancia de la solidaridad y la compasión. María no solo logró reconstruir su vida, sino que también nos recuerda que, en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel, y a veces, esa luz viene de la bondad de aquellos que nos rodean. Agradezco a todos los que me han acompañado en este viaje literario. Sin su apoyo, esta historia no habría podido ser contada. Es mi deseo que la historia de María inspire a muchos a nunca rendirse, a buscar siempre el lado bueno en las personas y a recordar que, con fe y determinación, cualquier sueño puede hacerse realidad. Ahora me gustaría saber qué parte de esa historia más te gustó. No se olvide de darle me gusta para que el YouTube pueda recomendar para otras personas, suscribe y comparta con sus amigos, para ti no te cuesta nada, más a mí ayuda mucho. Muchas gracias.